Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que suceden en los rincones más antiguos de nuestro país, donde las tradiciones se mezclan con fuerzas que no comprendemos. Catemaco, en Veracruz, es uno de esos lugares donde lo imposible se vuelve real, donde la fe y el terror caminan de la mano. Lo que están por escuchar no es un cuento inventado. Es algo que le pasó a una mujer llamada Ana, una madre desesperada que solo quería proteger a su pequeño hijo. A veces, buscar ayuda en los lugares equivocados puede abrir puertas que jamás deberían abrirse. Ana vivía en un pueblo cercano a Catemaco. Era una mujer sencilla, trabajadora, que criaba sola a su hijo de 3 años, un niño llamado Miguel. Todo había estado bien hasta que comenzaron las noches sin dormir. Miguel despertaba llorando cada noche, gritando que había alguien en su cuarto. Una sombra, decía el niño. Una persona muy fea que lo miraba desde la esquina. Al principio Ana pensó que eran pesadillas normales de la infancia. Todos los niños tienen miedo a la oscuridad, pero las noches pasaban y Miguel cada vez dormía menos. Sus ojitos se fueron hundiendo, su piel se puso pálida. El niño ya no quería estar solo ni un segundo. Se aferraba a las piernas de su madre y lloraba sin parar cuando llegaba la noche. Ana probó de todo. Le puso una luz en el cuarto. Durmió con él. Rezó todas las oraciones que conocía. Nada funcionaba. Miguel seguía despertando a las 3 de la mañana, señalando la misma esquina de su habitación, temblando de terror. Una tarde, mientras Ana compraba en el mercado, una señora mayor se le acercó. Había notado las ojeras de Ana, su mirada cansada. «Tu niño no duerme, ¿verdad?», le dijo la anciana. No era una pregunta. Ana se sorprendió, pero asintió. La desesperación la hizo hablar. «Hay algo en su cuarto que lo asusta. Dice que ve a alguien todas las noches». La anciana la miró con seriedad y se acercó más bajando la voz. «Necesitas ir a Catemaco. Busca a doña María. Ella vive en una casa al final del camino viejo después del lago. Es una curandera. Puede ayudarte con esas cosas que los doctores no entienden». Ana nunca había creído mucho en esas cosas, pero estaba desesperada. Su hijo se estaba consumiendo de miedo. Esa misma semana, tomó un autobús con Miguel en brazos y viajó a Catemaco. El pueblo la recibió con su niebla característica. El lago se veía oscuro bajo el cielo nublado. Ana preguntó por doña María, y varios lugareños señalaron hacia el mismo lugar. Un camino de tierra que se alejaba del centro, rodeado de árboles enormes y vegetación espesa. Caminó con Miguel aferrado a su pecho. El niño estaba callado, como si sintiera algo extraño en el ambiente. El camino parecía no tener fin. Los árboles se hacían más densos. La luz del día apenas se filtraba entre las ramas. Finalmente, Ana vio la casa. Era pequeña, de madera vieja, con un techo de lámina oxidada. Había plantas extrañas colgando de las vigas del porche. Velas de diferentes colores estaban colocadas en frascos de vidrio cerca de la entrada. El aire olía a hierbas quemadas y a algo más que Ana no pudo identificar. Tocó la puerta con mano temblorosa. Durante unos segundos no hubo respuesta. Luego, escuchó pasos lentos acercándose. La puerta se abrió con un chirrido. Doña María era una mujer muy mayor, de piel arrugada como papel antiguo. Sus ojos eran oscuros, profundos, y parecían ver más allá de lo que Ana mostraba. Vestía de negro y llevaba collares de semillas y piedras alrededor del cuello. Sus manos eran delgadas, con dedos largos y uñas amarillentas. «Vienes por el niño», dijo doña María. Otra vez no era una pregunta. Ana asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Pasa». La casa por dentro estaba en penumbras. Había velas encendidas por todas partes, creando sombras que bailaban en las paredes. El olor a hierbas era más fuerte aquí. Ana vio frascos llenos de líquidos oscuros, ramas secas atadas con hilos rojos, imágenes de santos mezcladas con figuras que ella no reconocía. «Siéntate»,
ordenó doña María señalando una silla de madera en el centro de la habitación. Ana obedeció, sosteniendo a Miguel con fuerza. El niño escondía su cara en el pecho de su madre. Doña María comenzó a caminar alrededor de ellos murmurando palabras que Ana no entendía. Encendió más velas. Sacó hierbas secas y las quemó en un recipiente de barro. El humo llenó la habitación, espeso y amargo. «Hay algo siguiendo al niño», dijo la curandera con voz grave. «Algo que no es de este mundo. Algo que quiere quedarse con él». Ana sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué puedo hacer?», preguntó con voz temblorosa. «Hay un ritual. Puedo limpiar al niño. Puedo hacer que esa cosa se vaya. Pero debes seguir mis instrucciones exactamente. ¿Entiendes?». Ana asintió con desesperación. «Lo que hagas, no importa lo que escuches, no importa lo que sientas, no abras los ojos durante el ritual. ¿Me oyes? No los abras». «Sí», susurró Ana. Doña María le indicó que cerrara los ojos y que sostuviera a Miguel contra su pecho. Ana obedeció. La oscuridad detrás de sus párpados cerrados era absoluta. El ritual comenzó. Ana escuchó los pasos de doña María moviéndose alrededor de la silla. El sonido de sus pies descalzos contra el piso de madera era lento, rítmico, como si siguiera un patrón específico. La curandera murmuraba palabras en un idioma que Ana no reconocía. No era español. Tampoco sonaba como nada que hubiera escuchado antes. El humo de las hierbas se hizo más denso. Ana podía sentirlo entrando por su nariz, llenando sus pulmones. Era difícil respirar. Miguel se removió en sus brazos, incómodo, pero no lloró. El niño también parecía sentir que debía quedarse quieto. Los murmullos de doña María se hicieron más fuertes. Su voz cambió. Ya no sonaba como la de una anciana. Era más grave, más profunda. Ana sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Algo en el aire había cambiado. La temperatura bajó de repente. Ana podía ver su propio aliento condensándose frente a ella, aunque sus ojos estaban cerrados. Podía sentirlo. Entonces escuchó otro sonido, algo que la hizo tensar cada músculo de su cuerpo. Era un rasguño, como uñas largas arrastrándose sobre madera. Venía de arriba, del techo, luego de las paredes, luego de todos lados a la vez. Ana apretó más fuerte a Miguel. El niño temblaba pero no hacía ruido. Los pasos de doña María se detuvieron justo detrás de ella. Ana podía sentir su presencia, muy cerca de su espalda, demasiado cerca. La respiración de la curandera sonaba extraña, pesada, como si le costara trabajo inhalar. «No abras los ojos», repitió doña María, pero su voz sonaba distorsionada como si dos voces hablaran al mismo tiempo. Ana apretó los párpados con más fuerza. Su corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. El miedo la estaba consumiendo. Quería salir corriendo de ahí, pero pensó en Miguel. Pensó en las noches sin dormir. Pensó en la desesperación de su hijo. Tenía que aguantar. El rasguño en las paredes se hizo más fuerte. Ahora sonaba como si algo estuviera tratando de entrar, como garras enormes arañando la madera, tratando de romperla. Ana escuchó crujidos. Sintió que la casa entera temblaba. Entonces escuchó algo peor. Una risa. Baja, gutural, que no sonaba humana. Venía de algún lugar dentro de la habitación. Cerca, muy cerca de ella. Miguel empezó a llorar bajito. «Mi amor», susurró Ana, aunque su propia voz temblaba de terror. Sintió algo rozar su espalda. Algo frío. Algo que no se sentía como una mano humana. Los dedos eran demasiado largos, demasiado huesudos. Se arrastraron lentamente desde su cuello hasta la parte baja de su espalda. Ana quiso gritar, pero se tragó el sonido. «No abras los ojos», dijo nuevamente doña María. Pero ahora su voz sonaba lejana, como si viniera de muy lejos, aunque Ana sabía que estaba justo detrás de ella. El aire se llenó de susurros. Decenas de voces murmurando cosas que Ana no podía entender. Algunas sonaban como niños, otras como ancianos. Todas hablaban al mismo tiempo, creando un coro terrible que lastimaba los oídos. Miguel lloraba más fuerte ahora, escondiendo su cara contra el pecho de Ana. «Ya casi termina», dijo doña María. «Ya casi». Pero algo en su tono hizo que Ana sintiera que algo estaba mal.
Muy mal. Los susurros se hicieron gritos. Los rasguños en las paredes se convirtieron en golpes violentos, como si algo enorme estuviera tratando de derribar la casa. Ana sintió que la silla bajo ella se movía. El piso temblaba, y entonces el silencio. Todo se detuvo de golpe. Los gritos, los golpes, los susurros. Todo. Solo quedó un silencio denso, pesado, que era casi peor que el ruido. Ana esperó, conteniendo la respiración. Miguel había dejado de llorar, pero temblaba violentamente en sus brazos. «Puedes abrir los ojos», dijo doña María. Pero había algo en su voz, algo que hizo que cada instinto en el cuerpo de Ana le gritara que no lo hiciera, que mantuviera los ojos cerrados, que tomara a Miguel y saliera corriendo sin mirar atrás. «Abre los ojos, Ana», repitió la voz. Y ahora Ana estaba segura. No era la voz de doña María. Era algo más, algo que estaba usando su voz. El miedo la paralizó. No podía moverse, no podía pensar con claridad. Y entonces sintió un aliento caliente en su oído, un aliento que olía a carne podrida. «Abre los ojos». El terror fue demasiado. Sin pensar, sin poder controlarse, Ana abrió los ojos. Lo que vio le robó el aliento. Doña María estaba frente a ella, pero ya no era doña María. Su cuerpo se había contorsionado de formas imposibles. Su espalda estaba doblada hacia atrás, su cabeza colgaba en un ángulo horrible, pero sus ojos, esos ojos oscuros, estaban fijos en Ana, y brillaban con una luz rojiza que no era natural. Su boca se había abierto demasiado, mostrando dientes negros y afilados. Su piel se había vuelto gris, tirante sobre los huesos. Y sus manos, esas manos que Ana había sentido en su espalda, eran garras largas y retorcidas, con uñas como cuchillos. Pero eso no era lo peor. Detrás de doña María, flotando en el aire, había algo más. Una criatura enorme, sin forma definida, hecha de sombras que se movían como si estuvieran vivas. Tenía algo que parecían ojos, docenas de ellos, todos fijos en Ana y Miguel. Y de esa masa oscura salían tentáculos o brazos, imposible saberlo, que se extendían por toda la habitación. Ana gritó. Un grito que salió desde lo más profundo de su alma. Doña María, o lo que quedaba de ella, soltó un chillido horrible. La criatura detrás de ella se movió hacia adelante. Ana no pensó, solo actuó. Se levantó de la silla con Miguel en brazos y corrió hacia la puerta. Tropezó con frascos, con velas, con cosas que no quería mirar. Abrió la puerta de un empujón y salió corriendo al camino. Corrió sin mirar atrás. Corrió aunque sus pulmones ardían. Corrió aunque sus piernas amenazaban con fallar. Miguel lloraba en sus brazos, gritando de terror. No supo cuánto tiempo corrió. Solo supo que cuando finalmente se detuvo, estaba de vuelta en el pueblo, frente a una tienda. Había gente alrededor, luz, normalidad. Ana cayó de rodillas jadeando, abrazando a Miguel con todas sus fuerzas. «Estamos bien», susurró una y otra vez. «Estamos bien, ya pasó». Pero cuando llegó a su casa esa noche y bañó a Miguel, vio algo que hizo que la sangre se le congelara en las venas. En la espalda del niño había 4 marcas rojas, 4 líneas paralelas, como si algo con garras lo hubiera tocado. Las marcas eran profundas, pero no sangraban. Solo estaban ahí, marcadas en la piel de su hijo. Con manos temblorosas, Ana se quitó la blusa y se miró la espalda en el espejo. Las mismas 4 marcas estaban en su espalda, exactamente iguales a las de Miguel. Ana sintió que iba a desmayarse. Se vistió rápidamente y acostó a Miguel en su cama. El niño estaba exhausto y se durmió casi de inmediato. Esa noche, Ana no pudo dormir. Se quedó sentada en la sala con todas las luces encendidas, mirando hacia la oscuridad afuera de su ventana. A las 3 de la mañana, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una figura estaba parada afuera, del otro lado de la ventana. Era doña María, o lo que parecía ser ella, pero su cuerpo seguía contorsionado de esa forma horrible. Su cabeza colgaba en ese ángulo imposible, y estaba mirando directamente a Ana. Ana no pudo moverse, no pudo gritar, solo pudo mirar mientras la figura permanecía ahí, inmóvil, observándola.
Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, la figura se dio vuelta lentamente y desapareció en la oscuridad. Las noches siguientes fueron peores. Ana veía a doña María todas las noches, siempre a las 3 de la mañana, siempre parada en el mismo lugar, afuera de su ventana, con esa postura retorcida, con esos ojos brillantes mirándola fijamente. Al principio, Ana cerró las cortinas, puso sábanas gruesas sobre las ventanas, pero no importaba. Podía sentir la presencia de doña María del otro lado. Podía sentir sus ojos atravesando las paredes, clavándose en ella. Miguel ya no hablaba de la sombra en su cuarto, pero tampoco hablaba de nada más. El niño se había vuelto silencioso, apagado. Pasaba los días sentado, mirando la pared, sin jugar, sin reír. Las marcas en su espalda no desaparecían. Cada día parecían más oscuras, más profundas. Las marcas de Ana también empeoraban. Le ardían constantemente como si algo las estuviera quemando desde adentro. No podía dormir. No podía comer. El miedo la consumía cada segundo del día. Una semana después de haber ido a Catemaco, Ana tomó una decisión. Tenía que volver. Tenía que enfrentar a doña María. Tenía que encontrar la forma de terminar con esto. Dejó a Miguel con una vecina y viajó nuevamente a Catemaco. Esta vez fue de día, con el sol brillando en lo alto, pero el pueblo se sentía diferente ahora, más oscuro a pesar de la luz, como si supiera lo que ella había hecho, como si la juzgara. Encontró el camino hacia la casa de doña María. Caminó entre los árboles luchando contra el terror que amenazaba con paralizarla. Cada paso era una batalla. Su cuerpo le gritaba que se detuviera, que regresara, que huyera, pero pensó en Miguel, en su hijo silencioso, en esas marcas horribles en su espalda. Tenía que intentarlo. Cuando llegó al claro donde debía estar la casa, Ana se detuvo en seco. No había nada. El espacio estaba vacío. Solo había hierba crecida y árboles. No había casa. No había velas. No había nada que indicara que alguna vez hubiera habido una construcción ahí. Ana caminó por el lugar desesperada. Buscó algún rastro, alguna señal, pero no encontró nada. Era como si la casa nunca hubiera existido. Preguntó en el pueblo. Les describió a doña María a varias personas. Algunos la miraron con confusión. Otros desviaron la mirada y se alejaron rápidamente, como si tuvieran miedo de hablar. Finalmente, un hombre mayor se acercó a ella. Doña María, dijo en voz baja, dejó este mundo hace 20 años. Su casa se quemó una noche, con ella adentro. Ana sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Pero yo la vi, susurró. Estuve en su casa hace una semana. El hombre la miró con tristeza y algo parecido al miedo. Hay cosas en Catemaco que no mueren como deberían, dijo. Cosas que se quedan esperando. Usted no debió abrir los ojos durante el ritual. Se alejó antes de que Ana pudiera preguntarle más. Ana regresó a su casa esa noche, destrozada. No había solución. No había forma de arreglar lo que había hecho. Había abierto los ojos. Había visto lo que no debía ver. Y ahora, algo había marcado a su hijo y a ella. Las apariciones continuaron. Cada noche a las 3 de la mañana, doña María estaba ahí. Cada noche, un poco más cerca de la casa. Primero había estado al otro lado de la calle, luego en el jardín, luego pegada a la ventana. Ana ya no dormía, ya no comía. Su cuerpo se estaba consumiendo, pero nada de eso importaba. Solo importaba Miguel. Pasaron 2 semanas desde su visita a Catemaco. Una noche, Ana despertó sobresaltada. Había escuchado algo, un sonido que venía del cuarto de Miguel. Se levantó corriendo y entró a la habitación de su hijo. Miguel estaba acostado en su cama inmóvil, demasiado inmóvil. Ana encendió la luz con manos temblorosas. Miguel llamó, su voz sonaba rota. El niño no respondió. Ana se acercó a la cama. Tocó el hombro de su hijo. Miguel, despierta. Nada. Lo movió con más fuerza. Miguel, por favor. El cuerpo del niño estaba frío. Frío como el hielo. Ana lo volteó y lo que vio destrozó algo dentro de ella que nunca podría repararse. Los ojos de Miguel estaban abiertos mirando al techo, pero no había vida en ellos. Estaban vacíos, apagados. Su piel estaba pálida.
casi gris, y en su espalda, las 4 marcas se habían vuelto negras, profundas, como si algo lo hubiera atravesado completamente. Ana lo tomó en brazos, lo abrazó contra su pecho, meciéndolo como cuando era bebé. No, 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 repetía una y otra vez llorando. Mi niño, mi bebé, no. Pero Miguel no despertó. No volvió a abrir los ojos. No volvió a respirar. Se había ido. Ana lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Lloró hasta que su garganta quedó destrozada. Lloró hasta que el sol comenzó a salir por la ventana. Cuando finalmente pudo moverse, cuando finalmente pudo pensar, llamó a una ambulancia. Vinieron las autoridades. Hicieron preguntas. Revisaron el cuerpo de Miguel. No encontraron ninguna causa. El niño simplemente había dejado de vivir durante la noche. No había explicación médica. No había nada que pudiera explicarlo. Ana no les contó sobre Catemaco. No les contó sobre Doña María. No les contó sobre las marcas. ¿Quién le creería? Enterraron a Miguel 3 días después, en un pequeño cementerio en las afueras del pueblo. Ana estuvo ahí, vestida de negro, con los ojos vacíos, mirando el pequeño ataúd descender a la tierra. Esa noche, cuando regresó a su casa vacía, a esa casa que ahora estaba llena de silencio y muerte, Ana se sentó en la sala y esperó. A las 3 de la mañana, como todas las noches, sintió la presencia. Miró hacia la ventana. Doña María estaba ahí, pero esta vez no estaba afuera. Estaba adentro de la casa, parada en la esquina de la sala, con su cuerpo retorcido, con su cabeza colgando, con esos ojos brillantes fijos en Ana. Ana ya no sintió miedo. Ya no había nada que pudiera asustarla más de lo que ya estaba. Ya no le importaba lo que le pasara. Había perdido lo único que le importaba en el mundo. Doña María se acercó lentamente, arrastrando los pies por el piso. Se detuvo frente a Ana. Extendió una de sus manos con garras y tocó el pecho de Ana, justo sobre su corazón. Ana sintió un frío terrible extenderse por todo su cuerpo. Sintió cómo ese frío apagaba algo dentro de ella. Algo importante, algo necesario. «Ahora eres mía», susurró Doña María con esa voz distorsionada, y Ana supo que era verdad. Supo que nunca estaría libre. Supo que había abierto una puerta que nunca podría cerrarse. Las marcas en su espalda ardieron con un dolor insoportable. Gritó cayendo de rodillas. Cuando el dolor finalmente pasó y pudo levantar la vista, Doña María había desaparecido. Pero Ana sabía que volvería, cada noche, para siempre. Se arrastró hasta el espejo del baño y se miró la espalda. Las marcas ya no eran solo 4 líneas. Ahora cubrían toda su espalda, extendiéndose como raíces negras bajo su piel. Y en el centro, donde su columna vertebral debería estar, había algo más. Un símbolo que no reconocía. Una marca que sabía que nunca desaparecería. Ana se dejó caer al piso abrazándose a sí misma. Su hijo había muerto. Había perdido a Miguel por buscar ayuda en el lugar equivocado, por abrir los ojos cuando le dijeron que no lo hiciera, y ahora ella estaba condenada, marcada, propiedad de algo oscuro que había existido mucho antes que ella, y que existiría mucho después. No había esperanza, no había salvación, no había forma de escapar, solo quedaba el terror, y la certeza de que cada noche a las 3 de la mañana Doña María vendría, y cada noche se llevaría un poco más de lo que quedaba de Ana, hasta que no quedara nada. Hay lugares en este mundo donde lo antiguo nunca muere, donde las tradiciones se mantienen vivas en la oscuridad y donde la frontera entre nuestra realidad y algo más se vuelve tan delgada que cualquiera puede atravesarla sin darse cuenta. Catemaco es uno de esos lugares. Esta tierra veracruzana guarda secretos que muchos prefieren ignorar, rituales que se practican cuando el sol se oculta y fuerzas que responden cuando son invocadas. Lo que están por escuchar no es un cuento inventado para asustar. Es el testimonio de lo que le ocurrió a un hombre común, alguien que jamás creyó en estas cosas hasta que fue demasiado tarde. Su nombre era Pablo, un hombre de 32 años que trabajaba en una tienda de abarrotes en el centro de Catemaco. Era una persona normal, de esas que saludan a sus vecinos cada mañana y que pasan desapercibidas en la vida diaria. Pablo vivía solo en una casa pequeña cerca del panteón municipal. No le molestaba la cercanía con ese lugar.
De hecho, muchas veces tomaba ese camino como atajo cuando regresaba tarde del trabajo. Para él, un cementerio era solo eso, un terreno con tumbas y nada más. No creía en fantasmas ni en brujerías, a pesar de vivir en un pueblo donde todos hablaban de esas cosas con naturalidad. Era una noche de septiembre cuando todo comenzó. Pablo salía de la tienda pasadas las 11 de la noche. Había tenido que quedarse más tiempo haciendo inventario. Las calles estaban vacías y oscuras. Solo algunas lámparas iluminaban el camino con una luz amarillenta que apenas alcanzaba a mostrar las banquetas agrietadas. Decidió tomar su ruta habitual, la que pasaba junto al panteón. El aire estaba pesado esa noche, cargado de humedad. Se escuchaban los grillos y algún perro ladrando a lo lejos. Pablo caminaba con las manos en los bolsillos, pensando en llegar a casa y descansar. Cuando pasó frente a las rejas del panteón, algo lo hizo detenerse. Un sonido extraño venía desde adentro. No era el viento, ni animales. Era como un murmullo, voces que hablaban en un tono bajo pero constante. Pablo se acercó a las rejas oxidadas y miró hacia el interior. Entre las tumbas, hacia el fondo del cementerio vio una luz. No era la luz de una lámpara común. Era un resplandor anaranjado como de velas o antorchas. Y ese murmullo se hacía más claro. Eran voces humanas, varias personas hablando al mismo tiempo. La curiosidad de Pablo fue más fuerte que su sentido común. La reja del panteón tenía un candado, pero uno de los barrotes estaba lo suficientemente doblado como para que una persona delgada pudiera pasar. Pablo nunca había sido de los que se meten en problemas, pero algo en esa noche lo impulsó a entrar. Se deslizó entre los barrotes con dificultad, sintiendo el metal frío contra su piel. Una vez adentro, el ambiente cambió por completo. El aire se sentía más denso, más difícil de respirar. Caminó entre las tumbas, agachándose para no ser visto, acercándose cada vez más a esa luz y a esas voces. Cuando llegó lo suficientemente cerca, se escondió detrás de un mausoleo de piedra y observó. Lo que vio esa noche le heló la sangre. Había 7 personas formando un círculo. Todas vestían de negro y tenían las cabezas cubiertas con capuchas. En el centro del círculo había velas rojas formando una estrella. Junto a las velas había objetos que Pablo no pudo identificar bien desde donde estaba, pero parecían huesos, telas rojas y recipientes con líquidos oscuros. Una de las figuras encapuchadas hablaba en voz alta. No era español lo que decía. Sonaba antiguo, como un idioma que Pablo nunca había escuchado. Los demás repetían las palabras en coro, balanceándose levemente. Pablo sintió que debía irse de inmediato, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado, observando ese ritual que claramente no debía presenciar. El corazón le latía tan fuerte que pensó que lo escucharían. Entonces sucedió algo que lo dejó sin aliento. La figura que dirigía el ritual levantó los brazos hacia el cielo y gritó algo con fuerza. En ese momento, las llamas de las velas crecieron de forma antinatural, alzándose casi 1 metro de altura. El viento comenzó a soplar en círculos alrededor del grupo, pero no tocaba nada más en el cementerio. Era como si una fuerza invisible se concentrara únicamente en ese lugar. Pablo retrocedió sin querer y pisó una rama seca. El sonido fue pequeño, pero en el silencio de la noche sonó como un disparo. Las 7 figuras detuvieron su canto al instante. Todas giraron sus cabezas hacia donde estaba Pablo. No pudo ver sus rostros bajo las capuchas, pero sintió sus miradas clavadas en él. Una de las figuras señaló en su dirección y dijo algo. Pablo no esperó más. Se levantó y corrió. Corrió entre las tumbas, tropezando con la tierra desigual, raspándose las manos al caer y levantarse de nuevo. Escuchaba pasos detrás de él, voces que gritaban. Llegó hasta la reja, se lanzó hacia el espacio entre los barrotes y pasó con dificultad, desgarrando su camisa en el proceso. Una vez afuera, siguió corriendo sin mirar atrás. Corrió por las calles vacías hasta llegar a su casa. Entró, cerró la puerta con llave y se recargó contra ella, jadeando, sudando frío. Se dijo a sí mismo que todo estaría bien, que nadie lo había seguido hasta su casa.
que probablemente ni siquiera lo habían visto bien en la oscuridad, pero en el fondo de su corazón sabía que algo había cambiado esa noche. Se fue a dormir sin siquiera quitarse la ropa, exhausto por el miedo y la carrera. Pero el sueño que tuvo no fue tranquilo. Soñó que estaba de vuelta en el panteón, pero ahora estaba solo. Caminaba entre las tumbas y todas tenían su nombre. Las 7 figuras encapuchadas aparecieron rodeándolo, cerrando el círculo. Una de ellas se acercó y levantó la mano hacia su frente. Cuando lo tocó, Pablo sintió un frío que le quemaba la piel. Despertó gritando a las 3 de la mañana. Se tocó la frente donde en el sueño lo habían marcado. Su piel estaba helada en ese punto, como si hubiera presionado hielo contra ella durante horas. Se levantó temblando y fue al baño. Encendió la luz y se miró en el espejo. En su frente, justo en el centro, había una marca. Era pequeña, del tamaño de una moneda, con una forma extraña que parecía un símbolo. La piel estaba ligeramente más oscura en esa zona, como una quemadura antigua. Pablo se echó agua en la cara, frotó la marca, pero no desaparecía. No le dolía, pero estaba ahí, visible y real. Esa fue la primera señal de que lo que había presenciado en el panteón tendría consecuencias. Los siguientes días fueron extraños para Pablo. Intentó continuar con su vida normal, yendo a trabajar en la tienda, saludando a los clientes, haciendo como si nada hubiera pasado. Pero las cosas ya no eran iguales. La marca en su frente seguía ahí. Intentó cubrirla con una gorra, pero en el calor de Catemaco era imposible usarla todo el día sin levantar sospechas. Algunos clientes la notaban y le preguntaban qué le había pasado. Pablo inventaba excusas. Decía que se había golpeado, que era una alergia, cualquier cosa para no hablar de la verdad. Pero lo peor no era la marca, lo peor eran las sombras. Comenzó a verlas al tercer día después del incidente. Estaba en la tienda acomodando latas en un estante, cuando vio por el rabillo del ojo una figura oscura pasar entre los pasillos. Se volteó rápidamente, pero no había nadie. Los únicos clientes estaban del otro lado del local. Pensó que era su imaginación, el cansancio, el estrés de lo que había visto. Pero siguió sucediendo. En su casa, mientras veía televisión, una sombra cruzaba frente a la pantalla. En la calle, cuando caminaba, sentía que algo lo seguía justo detrás, pero al voltear, no había nada. Las sombras eran siempre iguales. Figuras humanas, completamente negras, sin rasgos definidos. Aparecían en su visión periférica y desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Pero cada día eran más frecuentes, más atrevidas. Una noche, Pablo estaba acostado intentando dormir cuando sintió una presencia en su habitación. Abrió los ojos y ahí, parada junto a su cama, había una de esas sombras. Esta vez no desapareció. Se quedó ahí, mirándolo, aunque no tenía ojos que Pablo pudiera ver. Se sentó de golpe en la cama y encendió la luz del buró. La sombra seguía ahí por unos segundos más, y luego se desvaneció lentamente, como humo que se disuelve en el aire. Pablo no durmió el resto de la noche. Se quedó sentado con todas las luces encendidas, temblando, sabiendo que lo que le estaba pasando no era normal, que no podía explicarlo con lógica. Al día siguiente, su vecina, la señora Remedios, lo detuvo cuando salía de su casa. Era una mujer mayor que vivía sola y que siempre había sido amable con él. «Pablo, mijo, te ves muy mal. ¿Estás enfermo?», le preguntó con genuina preocupación. Pablo intentó sonreír. «No, doña Remedios, solo he dormido poco». La mujer se acercó más y entrecerró los ojos mirándolo. Su expresión cambió. «¿Tienes una marca en la frente?». «Sí, me golpeé». «No», dijo ella firmemente. «Esa no es marca de golpe». Se quedó mirándolo fijamente y luego añadió en voz baja. «¿Qué hiciste, muchacho? ¿Dónde anduviste?». Pablo sintió un escalofrío. «No hice nada». Doña Remedios negó con la cabeza. «Esa marca, yo la he visto antes, hace muchos años, en otra persona». Hizo una pausa. «Ve con don Chencho, él es curandero. Vive en la salida hacia Sontecomapán. Pregunta por su casa, todos lo conocen. Ve pronto, Pablo. No dejes pasar más tiempo». La mujer entró a su casa sin decir más.
dejando a Pablo parado en la calle con el corazón acelerado. Esa misma tarde Pablo cerró la tienda temprano y fue a buscar a don Chencho. Preguntó en varias casas hasta que alguien le indicó el camino. Era una casa pequeña, pintada de azul, rodeada de plantas y hierbas que Pablo no reconocía. Tocó la puerta con nerviosismo. Un hombre mayor, de cabello blanco y rostro arrugado por el sol, abrió la puerta. Sus ojos eran penetrantes. Parecían ver más allá de lo que Pablo mostraba. «Pase», dijo el hombre sin preguntar quién era ni qué quería. Adentro, la casa olía a hierbas quemadas y copal. Había veladoras encendidas por todos lados, y en las paredes colgaban imágenes religiosas mezcladas con objetos extraños, piedras, plumas, frascos con líquidos de colores. Don Chencho le indicó que se sentara. Se quedó mirando a Pablo durante un largo rato sin decir nada. Luego señaló su frente. «Muéstrame». Pablo se quitó la gorra. La marca seguía ahí, tal vez un poco más oscura que antes. El curandero se acercó, pasó su mano sobre la marca sin tocarla, como sintiendo algo invisible. Cerró los ojos y murmuró palabras que Pablo no entendió. Después, se alejó y suspiró profundamente. «¿Qué viste?», preguntó don Chencho. «¿Dónde estuviste?». Pablo le contó todo. El panteón, el ritual, las figuras encapuchadas, cómo había huido. Le habló de las sombras, de la marca que apareció en su frente, del sueño que tuvo. Don Chencho escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando Pablo terminó, el anciano se sentó y juntó las manos. «Presenciaste un ritual que no debías ver. Esas personas invocan fuerzas antiguas, entidades que existen en la oscuridad. Cuando te vieron, te marcaron. No físicamente en ese momento, pero a través del plano espiritual. La marca que llevas es un sello». «¿Un sello de qué?», preguntó Pablo sintiendo que las manos le temblaban. «De pertenencia, de destino». Don Chencho lo miró con tristeza. «Las sombras que ves son enviados. Te están vigilando, acercándose poco a poco. Están esperando». «¿Esperando qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Puede quitarme esta marca?». El curandero negó lentamente con la cabeza. «Este tipo de marcas no se quitan. Son pactos de sangre, rituales de oscuridad profunda. Yo trabajo con la luz, con la sanación, pero esto...». Hizo una pausa. «Esto es diferente. Puedo intentar protegerte, darte amuletos, limpias, pero solo retrasaría lo inevitable». «¿Inevitable?». Pablo sintió que la habitación giraba a su alrededor. «¿Qué quiere decir?». Don Chencho se levantó y fue hacia un altar que tenía en una esquina. Tomó algo y regresó. Era un pequeño saquito de tela roja atado con cordel. «Lleva esto contigo siempre. Tiene hierbas protectoras, sal bendita, otras cosas. Te dará algo de tiempo. Mantendrá a las sombras a distancia por un rato». Pero Pablo lo miró directo a los ojos. «Tienes que entender algo. Cuando alguien es marcado en un ritual como el que viste, se convierte en parte de ese ritual. Esas personas te ofrendaron a algo, y lo que fue ofrendado debe ser reclamado». No, tiene que haber otra forma». Pablo se levantó desesperado. «Yo no hice nada malo, solo estaba pasando por ahí». «Lo sé, hijo, pero en estos asuntos la intención no importa. Lo que importa es que fuiste visto, marcado y reclamado». El curandero puso su mano en el hombro de Pablo. «Lo único que puedo aconsejarte es que mantengas la fe, que reces, que no estés solo en la oscuridad. Y cuando sientas que llega el momento, no luches. El miedo solo lo hace peor». Pablo salió de esa casa con el amuleto en el bolsillo y lágrimas en los ojos. No podía aceptar lo que don Chencho le había dicho. Tenía que haber una solución, una manera de escapar de esto. Durante los siguientes días hizo todo lo que pudo. Llevaba el amuleto siempre consigo. Dejó de salir de noche. Mantenía su casa iluminada. Rezaba, aunque nunca había sido muy religioso. Y funcionó por un tiempo. Las sombras seguían apareciendo, pero no se acercaban tanto. Se mantenían en las esquinas, observando desde lejos, pero Pablo notaba que la marca en su frente crecía. Cada mañana era un poco más grande, un poco más oscura, y con ella su salud empeoraba. Comenzó a perder peso, a sentirse débil.
La comida no le sabía a nada. Dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba siempre lo mismo: el panteón, las figuras, el círculo cerrándose a su alrededor. Una noche, 2 semanas después de su visita a don Chencho, Pablo estaba en su casa cuando escuchó que tocaban la puerta. Eran casi las 11. Se asomó por la ventana pero no vio a nadie. Los golpes continuaron, más fuertes, más insistentes. ¿Quién es?, gritó Pablo sin abrir. No hubo respuesta, solo más golpes. Algo dentro de Pablo sabía que no debía abrir esa puerta. Pero los golpes se volvieron ensordecedores, como si algo la estuviera golpeando con toda su fuerza. Las paredes de la casa vibraban, y entonces los golpes pararon. El silencio fue peor. Pablo se alejó de la puerta, volteó hacia la sala y ahí estaban las 7 figuras encapuchadas dentro de su casa, formando un semicírculo frente a él. Quiso gritar pero no le salió la voz. Intentó correr pero sus piernas no respondían. Las figuras no se movían, solo estaban ahí, presencias oscuras que llenaban el espacio. Una de ellas, la que estaba en el centro, levantó su mano lentamente y señaló hacia Pablo. De su boca cubierta por la capucha salió una voz que no sonaba humana, grave y profunda, hablando en ese idioma antiguo que Pablo había escuchado en el panteón. Pablo sintió que algo lo jalaba desde adentro, como si su propia esencia fuera arrancada de su cuerpo. Cayó de rodillas, llevándose las manos al pecho. El dolor era inmenso, pero no físico. Era algo más profundo, como si le estuvieran quitando lo que lo hacía estar vivo. Las figuras comenzaron a desvanecerse lentamente, hundiéndose en la oscuridad de la que habían salido. Pero antes de irse completamente, la figura del centro habló una última vez. Esta vez Pablo entendió las palabras, como si se hubieran traducido directo en su mente. Lo que es nuestro vuelve a nosotros. Luego desaparecieron. Pablo quedó tirado en el piso de su sala, respirando con dificultad, sintiendo que algo esencial había sido arrancado de él. Se arrastró hasta su habitación y se acostó en la cama. Sabía que no vería otro amanecer. La oscuridad lo rodeaba, no solo afuera, sino adentro también. Podía sentirla creciendo, llenando los espacios donde antes había luz. Cerró los ojos y dejó de luchar. A la mañana siguiente, doña Remedios notó que Pablo no había salido de su casa. La puerta de la tienda seguía cerrada cuando ella pasó cerca del mediodía. Extrañada, fue a su casa y tocó. No hubo respuesta. Preocupada, llamó a otras personas del vecindario. Entre varios decidieron abrir la puerta. La encontraron sin llave. Dentro, la casa estaba en silencio. Fueron hasta la habitación y ahí lo encontraron. Pablo estaba acostado en su cama, con los ojos abiertos mirando al techo. Ya no respiraba. Su piel estaba pálida, casi gris. Pero lo más perturbador era la expresión de su rostro. No era de paz ni de dolor. Era de terror absoluto, como si hubiera visto algo espantoso en sus últimos momentos. Y en su frente, la marca había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado ahí. Las autoridades llegaron. Revisaron el cuerpo. No encontraron signos de violencia, ni sustancias extrañas, nada que explicara la muerte de un hombre de 32 años aparentemente sano. El médico certificó muerte por causas naturales, probablemente un paro cardíaco. Pero doña Remedios, parada en la puerta de esa habitación, sabía la verdad. Ella había visto la marca, había sentido la oscuridad alrededor de Pablo. Y cuando los demás se fueron, ella entró a la habitación y rezó por el alma de ese pobre muchacho que tuvo la mala fortuna de ver lo que no debía. La casa de Pablo quedó vacía. Nadie quiso rentarla después de lo que pasó. Con el tiempo, la gente dejó de hablar del asunto. Es así como funciona en pueblos como Catemaco. Las cosas se olvidan, se entierran en el silencio, pero nunca desaparecen del todo. Y en el panteón municipal, durante ciertas noches del año, algunos aseguran que todavía se puede ver una luz anaranjada entre las tumbas y escuchar voces que murmuran en idiomas olvidados. Pero nadie se acerca, nadie se atreve, porque ahora todos saben que hay cosas que es mejor no ver, rituales que es mejor no presenciar, y que una vez que la oscuridad te marca, no hay escapatoria posible. El destino de Pablo es un recordatorio de que en lugares como Catemaco,
donde lo antiguo nunca muere, la curiosidad puede costar más de lo que cualquiera está dispuesto a pagar. Y su historia continúa siendo contada en voz baja, cuando la noche cae y las sombras se alargan, como advertencia para aquellos que creen que no hay nada más allá de lo que pueden ver. Porque Pablo aprendió, demasiado tarde, que algunas puertas no deben abrirse, algunos secretos no deben descubrirse, y algunas miradas no pueden devolverse.